este cuarto panel, esta cuarta mesa de discusión, ya pasando a los temas sobre las sociedades y específicamente a los temas relacionados con el régimen de insolvencia empresarial. Entonces, la bienvenida a nuestros invitados son el doctor Marta Rull Ardila, de la Universidad y el doctor Gustavo Cueros. Para efectos de hacer más breve el tiempo, solamente haré una brevísima presentación de sus hojas de vida. En particular, arranquemos con la doctora Diana Lucía Talero, que es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana con especialización en Derecho de Sociedades de esa misma universidad y Fellow de INSOL International. Cuenta con una extensa carrera en donde ocupó diversos cargos en la Superintendencia de Sociedades y actualmente es asociada senior de la firma Urdaneta Vélez Predón y Atala Abogados, entre muchos otros cargos donde se ha desempeñado como consultora en temas varios relacionados con insolvencia empresarial y garantías inmobiliarias. La doctora Marta Rull Ardila Herrera es abogada especialista en Derecho Comercial y Derecho Tributario y cursa un máster en Dirección y Administración de Empresas en la Universidad Europea Miguel Cervantes. Una extensa experiencia en la Superintendencia de Sociedades, donde se ha desempeñado en diversos cargos, donde actualmente es la superintendente delegada para intervención y asuntos financieros especiales en la Superintendencia de Sociedades, además de ser docente en distintas universidades, al igual que la doctora Diana Lucía Talero. Y finalmente tenemos al doctor Gustavo Cueros. El doctor Gustavo Cueros es doctor en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, especializado en Derecho Comercial, profesor de pregrado y posgrado en distintas áreas del Derecho Comercial en la Universidad Nacional, en la Universidad de los Andes y en otras casas de estudio, donde en la Universidad Nacional fue además director de posgrado en Derecho Privado Económico y ha sido consultor independiente de diversas empresas nacionales y extranjeras, además de abogado brillante. Quiero darles la bienvenida a los tres en este ámbito. Creo que hay algunos de los temas que habíamos preparado a tratar en este panel que ya fueron mencionados en otras mesas anteriores, entonces podemos anclarnos con lo que ya se ha dicho y arrancar con un tema que ha sido reiterativo. Las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades tradicionalmente se han montado sobre la base de la descongestión y de la especialidad. ¿Qué tanto de eso se mantiene hoy? Doctor Gustavo, ¿cómo usted? Muchas gracias al Colegio de Abogados, muchas gracias al señor moderador y presidente del Colegio, el doctor Nicolás Pájaro, muy complacido de estar rodeado de mujeres, siempre por ser mujeres además, pero como si fuera poco, bellas, encantadoras y profesionales. No sé por qué puede escoger siempre que empiece el más viejo, pero de todas maneras es que creen que uno ha vivido la historia antigua y le ponen a hablar de historia antigua. El doctor Ibarra, por ejemplo, voy a dar unas notas un poquito. El doctor Ibarra hacía referencia a Montesquieu, y yo creo que con solo leer el título de este seminario, Montesquieu se revolcaría en la tumba. Eso de que las facultades jurisdiccionales a un ente administrativo como son las superintendencias o como es el Ministerio de Justicia según el artículo 24 hubiera sido impensable, como todos sabemos, en la época de Montesquieu. Lo que pasa es que cada día lleva su afán y la época era muy distinta. Montesquieu vivió a mediados del siglo XVIII, tuvo la oportunidad de estudiar en Inglaterra, donde conoció la monarquía parlamentaria, y vivía en la época de Luis XIV. Qué pena decir cosas que todos saben, pero hay que recordar.
Luis XIV, aquel formidable rey, el rey Sol, el que le dio nombre a todo un siglo, el siglo de oro, y que tenía el pequeño detalle de decir l'état c'est moi, el Estado soy yo. Entonces tenía que salir algo de reacción ante una manifestación de esa naturaleza. No podía permitirse que un ideólogo como Montesquieu, una persona estudiada y estudiosa, que escribió su escrito de las leyes, la tridivisión de poderes. Es que en una época y en un país como Francia, donde el poder estaba concentrado no solo en una corporación, sino en una sola persona, eso del Estado soy yo no solo era antipático, sino tremendamente peligroso. Entonces Montesquieu nos enseñó y nos pregonó el tema de que una cosa era el poder ejecutivo, otra el legislativo y otro el poder judicial. Y eso, como lo decía el doctor Tovar, pues eso sigue teniendo su vigencia. Claro, tiene que haber vasos comunicantes, claro, tiene que haber una colaboración armónica. Claro, el Estado es uno solo y los demás son simplemente órganos para que cumpla sus diversas funciones. Pero sería impensable, qué pena un tema personal, como salta a la vista. Yo estudié con la Constitución del 86. A comienzos de la década del 60, mi profesor de Constitucional, Leopoldo Primi, nos fijaba unas reglas, unas paredes, unos muros unos muros divisorios, unas cortinas de fuego invencibles, de ejecutivo y judicial. Entonces, en esta Constitución que yo estudié, el artículo 80 y pico, 60 y pico, ¿sí?, decía: ningún funcionario, tajantemente, ningún funcionario podrá ejercer 2 o 3 de las autoridades previstas en esta Constitución. Ninguno. Ahora, 25 años después estudié yo, me cambian la Constitución y entonces dice, ahora la Constitución actual dice, no, 316, excepcionalmente para materias precisas el legislador podrá confiarle para temas determinados funciones jurisdiccionales. Entonces le hizo número uno, laxificó, simplificó toda esa rigidez de la división de poderes, y número dos, la acotó debidamente. Solamente es de manera excepcional y solamente para materias precisas y solamente para actividades determinadas. Lo que pasa es que si no hubiera sido así, la jurisdicción ordinaria correría el riesgo de que la fueran vaciando, de que la siguieran vaciando no regañando, sino vaciando desocupando, ¿correcto? Porque vaciando en el otro sentido ya ha sido suficientemente claro por su morosidad que no es solo culpa de los jueces, ¿sí? Y que, perdón, no es culpa de los jueces, es criminal que un juez civil de circuito tenga las últimas estadísticas que conocí, como 2.500 casos a su cargo. Eso es criminal, eso es imposible. Entonces, como mencionaban ustedes ahora y como mencionaban unos expositores, pues se buscó el criterio de la especialidad y el criterio de la agilidad, y por eso se le confió a la superintendencia que asumieran determinadas funciones jurisdiccionales, ¿sí? Lo que pasa es que de eso, como decía Jaime Tovar hace un momento, de eso también se abusó y empezaron a asignarse de funciones. Entonces después vino también la 1676 y se le asignaron las garantías mobiliarias, y si seguimos como vamos, corremos el riesgo de que sigan considerando esta jurisdicción como un arbolito de Navidad y colgándole adornitos y toda cosa para ir desocupando la jurisdicción. Eso evidentemente no podemos permitirlo, porque eso,
repito, surgió como consecuencia de la congestión, como consecuencia de la falta de especialidad, como consecuencia a la falta de infraestructura. Pero hoy estamos corriendo el riesgo de que la superintendencia le pase exactamente lo mismo. Pensemos cómo evolucionó el tema. Aunque la Constitución del 91, todos saben que asignó estas funciones, esta posibilidad de que la ley asignara funciones. Desde luego, eso no ocurrió de una, eso ocurrió paulatinamente. Y recordemos esas famosas reformas del año 89, anteriores a la Constitución del 91, donde se creó la jurisdicción agraria, la jurisdicción de familia, etcétera, y pretendió crearse una especie de jurisdicción de comercio. Pretendió, cuando se crearon, se permitió que en 8 ciudades, ese decreto, que creó para 8 ciudades la posibilidad de crear jueces especializados de comercio. Yo alcancé a conocerlos en Bucaramanga y en Medellín, en Bogotá, creo que nunca hubo, ¿sí? Y el Consejo Superior de la Judicatura los fue haciendo marchitar con la teoría de la falta de presupuesto. Entonces perdimos esa oportunidad maravillosa y nos quedamos sin los jueces de comercio. Ahora, empezamos a aproximarnos lentamente a ellos, por eso digo yo que venimos de manera paulatina, pero nos hemos aproximado a ellos de una manera lenta. En el tema de insolvencia, que es el que nos han asignado, mis colegas me atajan cuando quieran, usted me corta la palabra también cuando deba, señor moderador y presidente. La situación en insolvencia fue muy particular, porque en insolvencia el decreto 350, el 2264 del 69 y el Código de Comercio del 71 crearon, como ustedes saben, no lo vieron, pero históricamente no alcanzaron a vivir, creó el concordato preventivo obligatorio a cargo de la superintendencia, pero con un detallito así de grandecito, y es que dijo, no obstante, las controversias que surjan en razón de existencia, naturaleza, cuantía, intereses y garantías, esas sí irán a la justicia ordinaria. O sea, ¿qué dejó? El mero coco, perdónenme la expresión, campesina, porque es que quitarle esas cosas a la asignarle la competencia completa a la superintendencia y asignarle esas 4 o 5 cosas a los jueces. Esas 4 o 5 cosas de los jueces corresponden a todo lo que necesitamos en un concurso. Y entonces se iban a los casos de la superintendencia para el juez ordinario, y en unos casos llegó a ser mucho más extraordinario, ¿sí? Porque hubo casos que se demoraron varios años. Yo creo recordar que hubo un caso en que se demoró 14 años en la justicia ordinaria. Estuve tratando en este fin de semana de buscar la referencia y puedo estar equivocado, y mi memoria puede estar fallando, suele estar fallando, y entonces, pero un caso que se vaya a la jurisdicción a resolver lo fundamental. Número 1, desvertebra el proceso. Número 2, le quita el principio de inmediación al juez. Y número 3, llega tardíamente, si demora años, y la justicia tardía no es justicia. Y además, en los negocios tardíos no hay negocios, ¿sí? Se pierde la oportunidad, se pierde el precio, se pierde el cliente y no hay nada que hacer. Luego, entonces llegó el decreto 350, y el decreto 350 del 89 dijo, ya fue un poco más claro con las funciones jurisdiccionales, pero con una extraordinaria ambigüedad. Y pasó una cosa curiosísima. Como era tan antigua esa norma, fue demandada constitucionalmente, y el doctor Nicolás, que es buen constitucionalista, recordará más. Yo recuerdo que hubo 2 casos que la Corte, en esa época no había Corte Constitucional,
Sala de Asuntos Constitucionales. Y la Sala de Asuntos Constitucionales, sí, hizo una perla, pero digna de la reina de Inglaterra. En los dos casos. En un caso dijo, en la parte emotiva dijo, la inconstitucionalidad es evidente. Y en la parte resolutiva dijo, pero como se trata de una inconstitucionalidad por omisión y esa figura no existe, entonces la declaro exequible. Y en la otra sentencia dijo, en la parte emotiva, en la parte considerativa, dijo, la norma es absolutamente inconstitucional. Y en la parte resolutiva, pero como no fue demandada, se declara exequible. Y luego un par de perlas con unos aretes, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucedió? Lo que pasa es que esta sentencia de no constitucionalidad, cuando todo era inconstitucional, salió en el segundo, empezando a finales del cuarto mes de 1991. Y llegó la Constitución del 4 de junio del 91 y zancó la discusión y nos quedamos con ese problema. Y luego llegó, ya terminó, discúlpenme, y luego llegó un decreto que dijo, ya con la Constitución del 91, el decreto que dijo, todos los asuntos, todas las objeciones que están siendo tramitadas en los juzgados, los jueces deben remitirlas a los de procesos obligatorios, de concordatos obligatorios. Todos los que estén conociendo los jueces ordinarios que estén sin resolver pasarán a la superintendencia para que los decida. Esa norma fue la que estrenó la jurisdicción, esta jurisdicción especial de que estamos hablando, que anticipo, a mí me encanta. Qué pena hablar en primera persona. Lo que hablamos de la superintendencia financiera y sus funciones jurisdiccionales, me encanta, la conozco, la he utilizado y es buena, con pecadillos. Dos, la competencia jurisdiccional para la superintendencia de Industria y Comercio me encanta. Miren el encrechendo que tiene en esas cantidades. Tiene pecadillos, pero me encanta. Pero filosóficamente, la superintendencia de sociedades, ahora hablaremos de eso, me encanta, pero tiene pecadillos y a veces sacrilegios, pero bueno, es otra cosa distinta, pero es muy buena. Yo estoy muy contento con esta jurisdicción y espero que el señor presidente nos dé ahora la oportunidad de hacer un balance con activos y pasivos para tratar del tema. Doctor Gustavo, muchas gracias. Solamente para complementar el tema, a mí personalmente, y no presento excusas por hablar en primera persona también, hace poco más de 10 años me tocó conocer asuntos jurisdiccionales y de tutela del caso de Aerocóndor, que era un caso más o menos de mi edad y que todavía no se había cerrado para entonces que se estaba llevando un juzgado en Barranquilla. Pero sigamos con el siguiente tema para ir comentando y sin perjuicio de que los lados se hagan comentarios. Los procesos de insolvencia de los que conoce la Superintendencia de Sociedades se han conseguido tradicionalmente como de única instancia. Doctora Diana Lucía, ¿qué tan...? Pero tenemos oportunidad de decir. Por supuesto, muy brevemente para no pasarnos a la nada. No sé si el micrófono está prendido. Ahora sí. Bueno, chiquitico. Gracias. Pero es que lo que sí vale la pena recordar, y es un poco lo que ha traído a colación el doctor Cuberos, es que pues la insolvencia no es necesariamente jurisdiccional. La insolvencia, y como usted bien lo mencionaba, hasta el año 89 era un procedimiento de carácter administrativo con las modificaciones, digamos, que usted mencionó, que las excepciones, lo que serían hoy las objeciones, podían ser conocidas por el juez. La ley 150, a la que usted hizo mención también, tenía un procedimiento de insolvencia que no era jurisdiccional. Y hoy tenemos un procedimiento de insolvencia muy interesante y al cual quisiera hacer alusión en ese momento chiquitico que me ha dado el doctor Nicolás, y es el PRES,
El PRES es un procedimiento que no es jurisdiccional, pero que tiene la posibilidad de una validación expedita ante el juez del concurso, juez civil del circuito o superintendencia y ante los árbitros. Y entonces uno diría ahí, ¿todo el procedimiento debe ser jurisdiccional o solo la resolución de controversia? Estoy de acuerdo con usted, doctor Cuberos, que esas idas y venidas y esos 14 años, 15, 20, 25, 30 que usted menciona, de las idas y venidas desde la jurisdicción al procedimiento administrativo son inconvenientes. De hecho, creo que es una de las críticas del procedimiento de la ley del 50, que tenían trámite de objeciones en procedimientos separados a través de verbales humanos. Pero creo que la experiencia de los PRES es muy interesante. Primero porque hay más o menos 150 procesos que se han adelantado en cámaras de comercio, los cuales 100 se han adelantado en esta Cámara de Comercio de Bogotá, de los cuales hasta donde tengo estadísticas, solamente 12 han tenido validaciones y han tenido resolución de objeciones, ya sea por el juez concursal o por el árbitro. Entonces diría uno ahí, ¿todo el procedimiento debe ser jurisdiccional o una parte del procedimiento que tiene que ver con la resolución de controversias y con la fijación de ciertas, digamos, decisiones cruciales para el proceso, como sería la calificación de elevación de créditos y la confirmación del acuerdo, para la extensión de sus efectos a los ausentes y disidentes, sería lo que valdría la pena revisar como jurisdicción? Esa es la reflexión que quería hacer, porque pues de hecho coincidimos mucho como en los temas de cuestionamiento que ya, digamos, aquí se han discutido mucho esta mañana, entre otros la independencia del juez, y entre otros, y solamente para terminar, la experiencia. Y es que la descongestión fue la razón, y uno mira la Corte Constitucional lo que ha dicho, y mira la exposición de motivos, de darle estas funciones a las autoridades administrativas, pero lo que sí hay que decir es que parte de la razón fue la experiencia. Sin embargo, tenemos jueces que no tienen experiencia. Yo me temo que en el caso de la superintendencia debería fortalecerse la función, por supuesto, y uno de los temas de fortalecimiento es la experiencia del juez, que por lo menos tuviera los requisitos de un magistrado del tribunal, como lo tienen los árbitros, porque hoy tenemos jueces que no conocen sino la ley 1116, olvidan a veces el derecho sustancial o el derecho procesal, y hay que decirlo, lo digo con mucho respeto por las funciones jurisdiccionales que ejercen la superintendencia, pero tenemos un riesgo de que por la descongestión que tienen que tener estas entidades administrativas, están delegando funciones en funcionarios que no cuentan con la experiencia suficiente para decidir y declarar derechos. Y eso me preocupa. Y si quieren continuar con el... No, ya luego pasamos a la segunda pregunta, pero sobre esta primera que Nicolás nos dice, eso se mantiene hoy. Y pues ya aquí escuchando al doctor Cuberos de Analicía, sí, la finalidad de haber otorgado una función jurisdiccional a un ente administrativo partía por supuesto del principio de colaboración armónica entre las entidades y las ramas del poder público. Pero ¿qué ocurrió en aquel entonces? Vieron en la superintendencia que tenía especialidad, que tenía experiencia en el tema de supervisión de sociedades, empresas del sector real. Este sería de pronto el foco, el escenario en el cual le pudiéramos atribuir temas. Aquí viene la segunda razón, temas especiales. La insolvencia es un tema económico y eso no podía estar en la rama judicial. La pregunta de Nicolás, ¿eso se mantiene hoy? Yo digo sí, la especialidad y la experiencia se mantiene hoy y se mantiene y yo creo que toda la jurisprudencia de Corte Constitucional es que los temas económicos, los temas de insolvencia se tienen que abordar de manera rápida, eficiente, ágil, o si no el deterioro del ecosistema empresarial pues va a ser aún mayor. Eso se mantiene, esa finalidad, pero ¿qué ocurre? Pues así como el doctor Cuberos dijo, esto es criminal que un juez civil tenga 2.500 casos, pues sabemos qué ocurre hoy en día y la pandemia generó una crisis. Esto llegó a una entidad que venía asumiendo, digamos, con una infraestructura que no estaba preparada para asumir miles de casos. Entonces, simplemente para que lo miremos,
con beneficio de inventario, más allá de todo lo que se ha planteado, porque sí estoy de acuerdo, hay que replantear ya por este momento todas esas funciones jurisdiccionales que están asignadas a actividades administrativas. Es el momento de sentarnos y no de borrar todo el tablero y volver a escribir, pero sí de pronto reescribir y construir sobre lo que ya está construido. La superintendencia, a partir de esta especialidad y experiencia, reaccionó rápidamente con la crisis del COVID-19. Fue una entidad que solo estuvo una semana cerrada y de una vez ustedes empezaron, usuarios, a recibir servicios, audiencias y servicios de manera virtual. Eso no se hubiera podido lograr en la justicia ordinaria. Y no es que no esté de acuerdo, digamos, con los peligros, los riesgos del principio de autonomía y parcialidad, que por supuesto lo tiene no solo la superintendencia, sino cualquier entidad pública. Ahora sí, Ana, la segunda pregunta. Sí, la instancia única, la doble instancia. Ok, este es uno de los temas que a mí más me gusta porque creo que es un tema bastante controversial, no solamente entre nosotros, sino de las altas cortes y del tribunal que ha tenido, digamos, no tienen una posición unificada ni siquiera en la Corte Suprema de Justicia ni en el Tribunal Supremo. Pero quisiera un poco definir para nosotros qué se conoce como la doble instancia en los procedimientos de insolvencia. En principio, la ley 1116, que es el régimen actual que rige el derecho de la insolvencia en Colombia, había previsto que la competencia en los procesos que adelantaba la Superintendencia de Sociedades para conocer este tipo de procedimientos era de única instancia. Y entonces en el artículo 6 de la ley estableció que el procedimiento de insolvencia es de única instancia. Cuando yo me refiero al procedimiento de insolvencia, para los que no son muy familiarizados con de qué estoy hablando del proceso de reorganización, del proceso de liquidación judicial, del proceso de validación judicial de acuerdos extrajudiciales de reorganización y bueno, los nuevos del decreto de emergencia del 2020, que algunos de ellos pues se pueden determinar como procesos judiciales de insolvencia. En la ley 1116 originalmente se había previsto que cuando los procesos de insolvencia fueran adelantados por los jueces civiles del circuito, porque hay que decir que aquí no hay una competencia prevención, hay una competencia exclusiva para la Superintendencia de Sociedades en lo que a las sociedades comerciales, a las sucursales de sociedades extranjeras, a las empresas unipersonales, se refiere. Solamente hay competencia prevención en el caso de la insolvencia de la persona natural comerciante. Y para los jueces, ellos conocerán de todo lo que no conoce la supersociedad. En el año 2012, cuando se hizo la reforma del Código de Procedimiento Civil con la expedición del Código General del Proceso, en el artículo 24, y tuvimos la oportunidad de trabajar con Nicolás en ese momento en la comisión que estaba revisando el 24, dijimos, bueno, aquí si hay una competencia que se comparte con los jueces, no es lógico que se mantenga una especie de, y voy a ser un poquito antitécnica, arbitraje legal en definir que un juez que hace una cosa tiene una norma distinta a un juez que hace la misma cosa, que sería el caso de los procedimientos de insolvencia. Y entonces se modificó a través de la inclusión en uno de los parágrafos del 24, si no estoy mal es el tercero, que los procedimientos de insolvencia de los jueces civiles del circuito, cuando ellos conocen los procedimientos de insolvencia, también son de única instancia. Luego ahí se modificó y en aras de la motivación de la agilidad, como ya mencionaba la doctora Marta Rull, y es que los procedimientos de insolvencia son como la unidad de cuidados intensivos de las empresas. Y cuando uno llega tardíamente, la empresa muere. Y entonces la agilidad es sumamente importante en el adelantamiento. Obviamente es mucho más crítica en los procesos de reorganización que en los procesos de liquidación, pero en los procesos de liquidación igual, porque cuando se pierde el valor económico de los activos, pues no hay nada que recuperar y se pierde el valor para el sistema económico. Y entonces en ese momento se unificó que los procedimientos de insolvencia fueran de única instancia. ¿En dónde se previó la segunda instancia? Y lo trabajamos en ese momento en la comisión. Uno de los comisionados para revisar ese tema fue el magistrado Marco Antonio Álvarez, y con él se pensó en diseñar una doble instancia para lo que se denominan los procesos paralelos o los procesos accesorios a la insolvencia, que se adelantan con ocasión de la insolvencia, pero que no son procedimientos de insolvencia. Estoy hablando de la acción revocatoria concursal, de la acción de simulación, de la acción de responsabilidad civil contra administradores, de la responsabilidad subsidiaria de la matriz
fijada en el artículo 61 de la Ley 216, es decir, aquellos que con ocasión de la insolvencia puedan dar lugar al inicio de un procedimiento que conoce, y ahí viene la dificultad, el juez concursal. Cuando yo digo juez concursal, habría que ir a la norma de competencia de la 1116 que establece que el juez concursal puede ser el juez civil del circuito o es la superintendencia de sociedades, con una característica interesante, y es que para los procedimientos accesorios o paralelos a la insolvencia no hay un factor de competencia. Entonces yo no podría decir como sí lo podría hacer para los procesos de insolvencia en particular, que es que el procedimiento de una revocatoria contra un acto de la sociedad es conocido exclusivamente por la SUP. Podría llegar a ser conocido por el juez, porque ahí no hay un factor de competencia, porque no se trata de un procedimiento de insolvencia. De hecho, es un procedimiento que se fijó, por ejemplo, como un verbal sumario, hoy es un verbal bajo los términos del Código General del Proceso. Y entonces ahí comenzamos a tener dificultades, y es que la Corte Suprema de Justicia ha emitido varias sentencias, 2015, 2016, 2021, en los cuales ha tenido distintas interpretaciones acerca de si tienen o no doble instancia. Primer error fáctico, y es que las acciones revocatorias y de simulación son procesos paralelos, y son procesos que se inician con ocasión de la insolvencia. Cuando no hay insolvencia, el proceso de acción revocatoria es una pauliana, ¿sí? Pero en la revocatoria, con ocasión de la insolvencia, tiene unas características, un procedimiento distinto, un periodo de sospecha distinto, no hay concilium fraudis, y entonces se conoce dentro del marco del artículo 74 y 75 de la ley, pero no es un procedimiento de insolvencia, ni el juez de la insolvencia puede conocer de la revocatoria. Y fue una discusión que tuvimos en la super, doctor Nicolás, y es si la competencia para adelantar este procedimiento de revocatoria concursal le pertenecía al delegado de insolvencia o no. ¿Y eso por qué? Porque el delegado de insolvencia conoce el procedimiento de insolvencia, ve las pruebas con anterioridad, ve la situación del insolvente, ve la situación de las partes. ¿Puede él entonces con total imparcialidad fallar una revocatoria concursal? Y eso fue alguna de las discusiones que se dieron. La Corte ha dicho, en algunos casos hay doble instancia, en otros casos hay única instancia, decía la errada interpretación, que las acciones paralelas a la insolvencia o con ocasión de la insolvencia se conocen dentro de los procedimientos concursales. No, son procesos verbales, independientes. Y entonces viene la otra interpretación de la Corte, entre otras fijada por la hoy procuradora doctora Cabello, en que dijo, son independientes, tienen un proceso distinto y por lo tanto tienen doble instancia, dependiendo obviamente del factor de competencia de mayor o menor. Y entonces allí tenemos también distintas providencias del Tribunal Superior del Distrito Judicial, que es el superior jerárquico de la superintendencia por la regla del Código General del Proceso, que establece que el superior jerárquico es el que tendría la competencia en donde queda la sede principal de la superintendencia. Como la superintendencia de sociedades tiene la sede principal en Bogotá, esa doble instancia se conoce por el tribunal de Bogotá. Y entonces allí el tribunal ha dicho no, sí, sí. Y tenemos, yo tal vez tengo la noticia de la última sentencia del tribunal en el 21, en el 20, tal vez, 21, que dijo que sí hay apenas. Sí hay doble instancia, porque donde no hay certidumbre de jurisprudencia al respecto, dadas las diferentes posiciones de la Corte Suprema, la duda genera una protección en la garantía de la doble instancia. Gracias. Bueno, Nicolás nos pregunta acá, ¿eso se debe mantener? Procesos concursales en única instancia, porque de pronto Diana hizo énfasis en los paralelos, y estoy de acuerdo en que son paralelos, no accesorios, no son parte del proceso, pero yo sí quiero centrarme un poco en lo que son los procesos de insolvencia, reorganización y liquidación. Esto históricamente, y quienes hemos estado acá siempre con la duda de esto tiene que ser de única instancia, y yo le apostaría a que el proceso el proceso básico, sin quitarle la carne y no dejar el coco, como usted decía, doctor Riveros, esto tenga que ser revisado por otro juez, porque entonces estamos desdibujando la misma naturaleza de la insolvencia, de la crisis
Ya la Corte nuevamente dice, ustedes son jueces especiales, porque es que aquí hay un paciente especial, es un tema económico, necesitamos hacerlo de manera rápida. Pensar en una segunda instancia, por ejemplo, para un acto de inicio de reorganización que tiene unos efectos inmediatos de protección a la actividad empresarial, eso sería dejarlo ahí como en el limbo, como no darle su primera medicina en el hospital. Entonces, sí, yo creo que no hay que pensar en doble instancia para ciertos asuntos fundamentales, o volver a lo que teníamos antes del decreto 350, o pensamos en el decreto 350 que permitía que la aprobación del concordato fuera demandable ante el contencioso. Eso tampoco es sano. Yo creo que la experiencia, la especialidad de tramitar estos temas en sede administrativa sí nos permitiría decir no segunda instancia. Los paralelos son otra cosa, pero Nicolás y aquí a todos los presentes, hoy en día los procesos de insolvencia están resolviendo temas mucho más complejos. Y es cuando de pronto nos preguntamos, ¿valdría la pena una segunda instancia para ciertos temas? Tenemos ya una norma que le permite al juez de insolvencia, por ejemplo, pronunciarse sobre una cláusula de un contrato que resultaría ineficaz frente a la finalidad de un proceso de reorganización. Y si acogemos la tesis allá de la justicia ordinaria de la doble instancia, que porque hay unos terceros vinculados que tienen derecho a la doble instancia, si el juez del concurso se va a pronunciar en una reorganización diciendo, por ejemplo, permito una terminación anticipada de un contrato, ahí estoy vinculando a un tercero que en principio no era acreedor sujeto al concurso. Ese tercero tendría derecho a la segunda instancia. Son las preguntas que ya nos estamos haciendo, y todo lo que rodea los contratos y yo sé que Nicolás tiene una inquietud mucho más grande frente a los contratos, y es si podríamos llegar a decir que un contrato es inexistente, por ejemplo, y pues entonces con la interpretación de que las funciones jurisdiccionales debe interpretarse esa función de manera restrictiva, pues entonces unos jueces de insolvencia dicen yo no me meto con el contrato, pero resulta que si estoy discutiendo una obligación donde la fuente es el contrato, otros en alguna época decían yo debo tocar el contrato, Nicolás lo sabe. Entonces aquí cuando yo estoy vinculando a unos terceros que no son parte en principio del proceso concursal, sí podríamos estar pensando en una doble instancia, pero no para los otros temas fundamentales como la admisión, la calificación y graduación de créditos, la definición, la aprobación de un acuerdo. Y en una liquidación, ¿qué tal? Si no estamos cuidando una actividad empresarial, estamos cuidando activos, y en las liquidaciones casi todas son deficitarias, pagamos con bienes, unos bienes guardados, deteriorándose constantemente, mientras una segunda instancia falla, pues yo creo que no sería lo ideal. Muy brevemente, Entiendo el mensaje. Querido hablador, como dicen las personas que tienen carácter, pues sí, no. Se trata de lo siguiente: estoy totalmente de acuerdo con usted en que esto no debe tener segunda instancia por agilidad, porque partimos de la base de una extraordinaria especialidad del juez concursal que debe saber qué es lo que hace. Pero se nos enreda con otra cosa, ¿sí? que es donde está el no en mi opinión, ¿sí? Y es que se ha tocado aquí un tema complicado, y es el tema de la independencia del juez concursal. A mí me preocupa mucho eso, ojo a la primera persona, estoy hablando en primera persona, a mí me preocupa eso en situaciones como la que estamos viviendo, en situaciones, varias situaciones de las que estamos viviendo. Número uno, el hecho de que tengamos funciones jurisdiccionales en las superintendencias, hablo de las sociedades y hablo de parainsolvencia, que es a lo que nos invitaron, pues es muy complicado, porque el superintendente de sociedades depende del presidente de turno y el delegado para insolvencia depende del superintendente de turno. El hecho de que eso se modifique cada 4 años, a veces cada menos, y que cambie toda la línea administrativa,
puede implicar que cambie la línea jurisprudencial. Nosotros nos enseñaron desde la primaria, ahí sí creo que a todos, no solo a mí, ¿sí?, que cada alcalde mande en su año. Entonces cada funcionario llega con sus teorías. Y aquí tenemos coloquialmente, quienes trabajamos en el tema, y con perdón de los aludidos, incluido usted, sí, nosotros decimos, en tiempos de Ángela María, en tiempos de Polanía, en tiempos de Pájaro, en tiempos de Susana, y eso no puede suceder en una jurisdicción. Aquí nos hace falta una jurisdicción densa, una jurisdicción comercial, que tenga ahí sí una segunda instancia especializada, permanente, rápida, un órgano de cierre que pueda unificar la jurisprudencia. Tenemos casos muy puntuales, pero muchísimos. No, es que en garantías, ¿en tiempos de quién? Es que estamos hablando, no, perdón, pero estamos hablando de que tiene que reconocerse el mínimo, el IPC como rentabilidad, ¿sí? O si no confirma el acuerdo de la superintendencia, aunque los acreedores lo hayan aprobado. En temas fiduciarios, en el tema, hay otra jurisprudencia, una que lo afecta a ustedes, la del casi, que 49 y pico es casi como si fuera la mitad más uno. La filosofía, creo que fue usted, ¿no es cierto, Nicolás? Esa filosofía es absolutamente impecable, la teleología de la norma, pero la norma decía mitad más uno, y entonces el señor superintendente delegado interpretó que era casi, pues se la tumbaron también. Necesitamos una unidad jurisprudencial, un órgano de cierre, y para esos casos, reconozco, muy puntuales, deberíamos tener una segunda instancia, porque aquí estamos moviendo no los intereses de un contrato, esos, qué pena, no me importa, pero estamos hablando de la suerte de una empresa con todos sus contratos, y eso sí me importa. Bueno, nos queda solamente como 2 minutos, entonces voy a hacer una pregunta muy puntual que es la respuesta de Ciudad. Hay 2 posturas frente al tema de insolvencia y contratos. Una, según el cual el juez del concurso por tratar créditos puede pronunciarse sobre la fuente del crédito cuando exista una cuestión evidente de nulidad, inexistencia e ineficacia. Otra postura, repito, un mantra, soy juez del concurso, no juez del contrato. ¿Cuál de las 2 posturas y por qué? Medio minuto cada uno. Empecemos con la otra. Disparo directamente. No, ya yo lo había anticipado, sí, son esas 2 posturas, una muy sustentada en la aplicación restrictiva de esa función jurisdiccional. A usted lo mandaron a ser juez simplemente para el proceso concursal, no puede ir a buscar allá, pero estoy de acuerdo en algunas ocasiones, y yo sé que la superintendencia en su historia tiene fallos, donde si está en discusión una obligación, y yo lo que necesito definir es un pasivo de una empresa para saber cómo se vamos a reorganizar. Si la fuente de esa obligación era el contrato, hay que ir a revisar el contrato. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que eso vayamos, pero pues yo no soy juez, tampoco quiero comprometer una decisión institucional, pero yo creo que en ciertos casos, no de manera oficiosa. Ya. Doctor Cuberos. Todavía, totalmente de acuerdo. No, el juez tiene la obligación de resolver. Y si se le atraviesa un problema en el camino, que es un contrato, sin la frase es mantenida, yo soy juez del concurso y no del contrato, pero si ese contrato es un palo en la rueda para arreglar el concurso, hay que tomar algunas decisiones con respecto a ese contrato. En total desacuerdo, doctor Cuberos, y la respuesta para mí es no. Y muchos lo han mencionado aquí, es que las funciones de la superintendencia son basadas en el principio de legalidad, son precisas, taxativas, ha dicho la Corte Constitucional. Y esa es la primera razón, principio de legalidad. La segunda razón es que la superintendencia en única instancia
sorprende o podría sorprender a las partes en la audiencia. Entonces, usted llega a la audiencia, la discusión es porque le deben 5 pesos y el deudor dice que le debe 10 pesos y el juez dice, pero es que además el contrato es inexistente. ¿What? Tiene 5 minutos para defenderse y es de única instancia. Doctor Matarro, yo... 2 contra 1, sí. por mayoría. Entonces, la respuesta para mí es no absoluto. No absoluto. La superintendencia define lo que taxativamente la ley le ha permitido definir. De otra forma, habrá un incidente, como lo hace en el caso de los contratos, pero no puede oficiosamente sorprender a las partes. Doctor Matarro, usted estaba en las audiencias en donde había abierto el incidente. Yo estaba en las audiencias en donde no había abierto el incidente. Por eso dije, perdón Diana, no de manera oficiosa. Tiene que ser en medio de una discusión de una obligación. Bueno, tendría que ser una instrucción para todos sus jueces de la insolvencia, doctora Marta Ruiz, porque tenemos casos específicos en donde hay violación al principio de legalidad. Pero como es de única instancia, entonces, pues no se puede hacer. No me queda sino... Precisamente en esos casos es donde valdría la pena la segunda instancia. No la tenemos. No me queda sino agradecer a los invitados en este panel por esas apreciaciones tan importantes. Nos dejan muchos temas que pensar para repensar también la forma como funcionan los procedimientos de insolvencia y la superintendencia de sociedades. Quizá esta es una buena ocasión para empezar a botarle corriente al tema y teniendo en cuenta además las comisiones que ya se están empezando a integrar para revisar una eventual reforma del Código General del Proceso y algunos temas también accesorios relacionados con el acceso a la administración de justicia, regresar también los procedimientos de insolvencia. Muchas gracias.